Hola. Siguiendo con las características de las funciones, en este vídeo vamos a estudiar la simetría de una función. Recordad que lo primero que hay que hacer siempre es estudiar su dominio. Después hemos aprendido a calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas, el signo de una función, que nos va a decir cuándo la función está por encima del eje de abscisas y cuándo por debajo, y ahora vamos a estudiar la simetría. ¿Qué tipo de simetría? Vamos a ver que las funciones pueden tener dos tipos de simetría. Una función será par, es decir, simétrica respecto del eje de ordenadas, simétrica, con el significado que sabemos de simetría, es decir, si esto fuera, si yo aquí tengo un segmento así, pues su simétrico será un segmento así, es decir, como que esto fuera un espejo y este se viera reflejado aquí y al revés. Eso será una función par. ¿Y cuándo será par una función? Cuando f de menos x sea igual a f de x. Fijaos que esto tiene sentido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo cojo un x, por ejemplo, que vale 3, su imagen, es decir, si x3 su altura, va a ser la misma que si cojo f de menos 3. Si la x es 3, yo aquí estoy calculando f de 3. Si la x es 3, yo aquí estoy calculando f de menos 3. Estamos diciendo que la imagen del menos 3 y la imagen del 3 es la misma. Es decir, que las i's o las i's del 3 y del menos 3 valen lo mismo. O sea que si este está a una determinada altura, la imagen de este está a la misma altura. Es decir, se refleja respecto de este eje. ¿Qué otro tipo de simetría puede tener una función? Una simetría respecto del origen de coordenadas, lo que se llama una función impar. Una simetría respecto de este punto, no de ninguna recta. Fijaos que en la función par la simetría es respecto de una recta. Ahora estamos hablando de simetría respecto de un punto. ¿Qué estamos diciendo? Pensad, por ejemplo, que la x vale 3. Estamos diciendo que la imagen del menos 3 es la opuesta de la imagen por f del 3. Es decir, que si, por ejemplo, la imagen del 3 es 2, es decir, f de 3 es 2, f de 3 es 2, no estoy considerando el menos, f de 3 es 2, aquí lo que decimos que es que f de menos 3, es decir, la imagen de esta abscisa, ¿cuánto vale? Si la f de 3 era 2, aquí estamos diciendo menos 2. Por lo tanto, la imagen del menos 3 es menos 2. Se viene aquí abajo. Si la del 3 está a una altura 2, la del menos 3 está a una altura menos 2. Es decir, están simétricos, son puntos simétricos respecto de este punto de aquí, respecto del origen de coordenadas. Si un punto está aquí, es decir, el 1, 4, ¿quién será su simétrico? Su simétrico será el menos 1, menos 4. Simétrico respecto del origen de coordenadas, respecto del punto 0, 0. ¿Está claro? Bien, vamos a verlo con algún ejemplo. Esta parábola, x cuadrado menos 2. Fijaos que esta función presenta una simetría respecto de este eje. Lo que decíamos antes, la imagen del 2 es 2, la del menos 2
2. La imagen del 1 es menos 1, la del menos 1, menos 1. Es decir, están reflejados. Este punto, su reflejo es este. Este punto, su reflejo es este. Este punto, su reflejo es este. Esta función es una función par. Fijaos que si yo hago f de 2, me va a dar 2 al cuadrado, que es 4 menos 2, 2. F de 2, 2. F de menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, menos 2, 2. ¿Vale? Bien, esta es la interpretación geométrica. ¿Cómo sé yo si una función, si a mí solamente me dan esto y no tengo su gráfica, cómo sé yo que esta función presenta una simetría par? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es intentar encontrar la expresión de f de menos x. Es decir, que aquí, en donde está la x, pongo menos x. Entonces aquí me quedará menos x al cuadrado. Y menos x, todo ello al cuadrado, es lo mismo que x al cuadrado. Por lo tanto, va a ser lo mismo. Bien, eso lo tenéis desarrollado paso por paso, minuciosamente, en el documento adjunto. Vamos a ver otro ejemplo. Esta función. Fijaos, esta función no presenta una simetría par. El simétrico de este punto, si pensamos en una simetría respecto del eje de ordenadas, el simétrico de este punto sería este, que evidentemente no coincide. La imagen aquí del menos 1 es 2, su simétrico respecto del eje de ordenadas, del eje de las y, sería este de aquí, que no pasa por aquí la función, por lo tanto no presenta una simetría par. Sin embargo, esta función es una función impar, es una función simétrica respecto del origen. Fijaos este punto. Este punto. ¿Cuál es su simétrico respecto de este? ¿Cómo calculo yo el simétrico? Pues muy fácil, fijaos. Yo cojo el punto del que quiero hallar su simétrico. Cojo este punto, el origen de coordenadas, y trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Por ejemplo, este punto y el origen de coordenadas. Y ahora trazo la recta que pasa por esos dos puntos. Pues bien, el punto que está a la misma distancia de O que de A será el simétrico. Es decir, cojo esta distancia y ahora esa distancia me la llevo aquí. Pues este punto es el simétrico de este. El origen de coordenadas es justo el punto medio de estos dos. Y siempre va a ocurrir así. Coged otro punto, este, su simétrico, aquí. Cojo este, su simétrico, aquí. Y como veis, eso pasa con todos los puntos. Eso pasa con todos los puntos. Por lo tanto, vemos que esta es una función impar. ¿Cómo sé yo, si a mí no me dan la gráfica y solo me dan la fórmula, que esta función es impar, que presenta una simetría respecto del eje del origen de coordenadas? Pues hago lo mismo, calculo f de menos x, fijaos, en los dos casos yo parto de f de menos x. Hago f de menos x, antes lo hacía, ahora hago f de menos x y sustituyo. Al sustituir veré que obtengo precisamente la función que tenía con un signo menos delante. Como digo, esto lo tenéis en el documento adjunto desarrollado. Esta función ¿es par? ¿Es impar? Pues puedo pensar, por ejemplo, en este punto. Este punto. Si a mí me da la gráfica, yo rápidamente puedo ver si es par o impar. El tema es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo si solo me dan la expresión algebraica. Por eso lo veis en el documento adjunto. Pero la idea tiene que estar clarísima. Tenéis que saber en todo momento lo que estáis haciendo. No solo se trata, en matemáticas no solo son cuentas. Esas cuentas significan algo. Bien, este punto.
¿quién es, si pienso en una simetría par, quién es el simétrico de este punto? Pues sería este. Como no está en la función, esta función no es par. Voy a pensar, por ejemplo, en este punto, para ver la simetría impar. Pienso en este punto. ¿Quién es su simétrico respecto del origen de coordenadas? Para ver si es impar. Pues cojo este punto, origen, a la misma distancia estaría aquí, que este punto no es de la función, por lo tanto tampoco es impar. ¿Qué pasa si la función no es par ni es impar? Pues que no presenta ningún tipo de simetría. Entonces, en general, cuando a mí me den la expresión de una función, ¿yo qué es lo que haré? Yo calculo f de menos x. Que después de hacer cuentas obtengo f de x, es par. Que después de hacer cuentas obtengo menos f de x, es impar. Que no obtengo ni esto ni esto, pues la función no presenta ninguna simetría. Como vemos aquí, esta función no presenta ninguna simetría respecto de ningún eje ni del origen de coordenadas. Bien, otro ejemplo. Esta función. Esa función puede parecernos así a simple vista. Podríamos pensar evidentemente en no es par. Evidentemente no es par. El simétrico de este estaría por aquí. Podríamos pensar en una simetría impar. En una simetría respecto del origen de coordenadas. Pero resulta que si cojo este punto, ¿quién es su simétrico? Lo digo que podemos pensar porque parece que tiene la misma forma, ¿no? Tiene la misma forma, pero no respecto del origen de coordenadas. Si yo cojo este punto, su simétrico estaría aquí, que no es de la función. Por lo tanto, esta función ni es par ni es impar. Esta función, ¿presenta simetría? Sí, no. Si quieres, para el vídeo y piensa un poco. ¿Qué me dices? Pues evidentemente no es par, porque el simétrico de este estaría aquí. Fijaos que para que sea par, tendría que ser que cada punto tiene su simétrico. Los dos puntos, cada punto de la función tiene un simétrico en el otro lado. Si hay un punto que falla, la función ya no es par. Evidentemente no es par. ¿Es impar? Bueno, pues podemos mirar, a ver. A simple vista, el menos 1, el 1, 1, este está aquí, su imagen parece que sí. O sea, parece, viendo la gráfica, que es impar, ¿no? Pues no tendríamos más que hacer los cálculos, desarrollar y ver que se cumple esta relación de aquí. Y si lo hacéis, veréis que efectivamente os va a salir que esta función es impar. Es simétrica respecto del origen de coordenadas. Y otro ejemplo más, esta función, una función en la que aparecen aquí cosenos y senos. ¿Podrá ser par? Pues tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. El simétrico de este punto este es el 1,7 más o menos, menos 1,70, más o menos el 3 y poquitín menos 1, y este es el menos 3 y poquitín. Vemos que efectivamente, si yo pudiera doblar esta pantalla por este eje, veríamos que lo que tenemos a la izquierda del eje de ordenadas se va a superponer sobre lo que tenemos a la derecha. Eso es una forma de ver que la función es par. Y efectivamente esta función, si hacéis los cálculos oportunos, recordad que un dibujo no es una demostración. De un dibujo nosotros podemos deducir cosas, podemos plantearnos cosas, pero siempre tendremos que demostrarlo con cuentas, con cálculos, con números, con letras, con lo que sea. Pero siempre
justificándolo matemáticamente. Un dibujo no nos sirve. Repito que si hacéis esto veréis que efectivamente esta función es par. Y encima pues os servirá de repaso de trigonometría, porque fijaos que al intentar averiguar f de menos x, yo voy a sustituir la x por menos x, me va a quedar aquí coseno de menos x, seno cuadrado de menos x más 1, y a ver cómo relacionáis eso con la x. Hay que acordarse de ciertas relaciones o resultados que estudiamos en el tema de trigonometría. Bien, pues esto es todo en cuanto a la simetría de una función. Recordad, una función puede ser par, puede ser impar o puede que no sea nada. Lo que está claro es que si es par no es impar y viceversa, y si no es simétrica pues no va a ser alguna de las otras dos.